11 de la mañana con 5 minutos en todo el país. Vamos a presentarles a ustedes un trabajo realizado por nuestros compañeros que tiene que ver con la presentación de la resonancia magnética cardíaca en el Sanatorio Sen Mautone. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hoy incorporamos una nueva técnica diagnóstica que creemos que es de una importancia superlativa a la hora de abordar el tratamiento y los diagnósticos de las enfermedades cardiovasculares. Estamos incorporando la realización de una resonancia nuclear, resonancia magnética cardíaca, que va a permitir, como decíamos, llegar a unos diagnósticos más certeros y complementar la oferta de estudios que el sanatorio tiene a la hora de diagnosticar las enfermedades cardíacas tan frecuentes en nuestra población. Bueno, hoy lo estamos comunicando, esto ya viene desde hace un tiempo que venimos capacitando también a los técnicos del sanatorio para que hagan la toma de las imágenes necesarias. Estamos ajustando los últimos detalles y pensamos que a partir de noviembre vamos a ponerlo a disposición de todos los que lo necesiten. Poco a poco fue creciendo la indicación, ¿no? No solo a nivel mundial más que nada, y realmente el impacto no solo es en el diagnóstico, sino que también es a nivel de lo que es el pronóstico del paciente y el tratamiento. Hay pacientes que no saben que tienen ciertas patologías y con la resonancia podemos diagnosticarlos, y hay pacientes que, sabiendo que tienen patologías, por ejemplo una cardiopatía isquémica, podemos influir y cambiar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, hasta llegar a pacientes que si tienen un grado de fibrosis muy importante, la colocación o la indicación de la colocación de un cardiofibrilador, por ejemplo, ¿no? Es de alta complejidad, es no invasiva, el paciente lo único que tiene que es colaborar, en realidad es largo. Como toda resonancia. Exactamente, unos 40 minutos, pero lo único que hacemos es la inyección de gadolinio, que es el contraste, y nada más, es decir, no tiene ninguna contraindicación tampoco, no hay prácticamente alergias al gadolinio. Lo único que tenemos que tener cuidado son en los pacientes con insuficiencia renal, pero en el resto de los pacientes se puede hacer perfectamente. Bueno, sin lugar a dudas que una importantísima incorporación tecnológica, médica, científica para el Sanatorio Mautone de Maldonado. Ahora vamos a hablar de la creación del Instituto Nacional de Investigación en Generación y Producción de Vacunas, que surge tras un estudio de factibilidad que dio resultados positivos, un estudio que presentó la Universidad de la República al respecto. Por eso estamos en línea con el doctor Alejandro Chavalgoiti, profesor titular grado 5 del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Universidad de la República. Doctor, bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, datos positivos de este estudio de factibilidad que permiten dar el siguiente paso camino a la creación de este instituto, una instancia que creo que ahora está a nivel del Parlamento. Cuéntenos las características que tendría. A ver, durante la idea de obtener capacidades propias de producción de vacunas a nivel nacional, es una idea que desde la universidad venimos acuñando desde hace muchísimos años. Lo que sucedió es que en el contexto de la pandemia, eso que nosotros veíamos como una necesidad relevante adquirió toda su dimensión, y en cierta medida la opinión pública y los propios gobernantes del país pudieron también censar esa necesidad. Fue así que en el 2021 la universidad hizo una propuesta al Parlamento para la creación de un Instituto Nacional de Vacunas. Una aclaración importante a hacer es que la propuesta que hace la universidad no es la propuesta de creación de un instituto universitario, sino la creación de un instituto nacional que tenga una gobernanza que incorpore a todos los actores, tanto al académico, en el caso de la UDULAR, como a las cámaras empresariales, como a los trabajadores y a los gobernantes, porque entendemos que esto tiene que ser una propuesta país para que tenga sentido. Lo cual no quiere decir generar producción pública de vacunas. Esa es la otra aclaración importante. El país hasta la década del 80 tenía una producción pública de vacunas que la hacíamos en nuestro departamento, no estaba yo, pero mis antecesores, en el Instituto de Higiene.
pero determinadas condicionantes, exigencias en el tipo de instalaciones necesarias para hacer esa producción llevó a que tanto en Uruguay como en buena parte del mundo la producción pública de vacunas se dejase de hacer. Lo que sí también sucedió, y en particular se reverdeció con la pandemia, es que se vio que la capacidad de producción de vacunas está muy concentrada en el mundo. Si yo les tengo que decir la cantidad de empresas que en el mundo que hacen producción un número alto de vacunas, me alcanzan los dedos de una mano, son muy, muy poquitas. Y una de las cosas que surgió clara en la pandemia es la necesidad de descentralizar la producción de vacunas, generar capacidades productivas en más cantidad de lugares en el mundo, por la sencilla razón de lo que vimos en la pandemia, que cuando hay una emergencia no alcanza la capacidad productiva del mundo. Entonces, en ese contexto, la universidad hizo una propuesta, el Parlamento en el 2021, en la rendición de cuentas, la aprobó por unanimidad otorgarle unos fondos iniciales a la universidad para que hiciera un estudio, justamente un proyecto ejecutivo, un estudio de factibilidad, un estudio de situación. Y bueno, ese estudio fue el que se presentó hace un poco más de un mes atrás de la universidad, y en cierta medida eso culminaba una parte importante de lo que la universidad pensaba hacer, que era entregar un informe demostrando la necesidad de todo ello. El tema ahora obviamente está a nivel de las autoridades nacionales, que deberán, porque en esa propuesta también se incluía alguna propuesta económica de las inversiones que el país debería hacer. Y bueno, eso está a estudio y para que el país siga avanzando en ese sentido. La idea Sí, de este Instituto Nacional de Investigación, como yo decía al comienzo, en generación y producción de vacunas, es que produzca 3,5 millones de dosis al año. ¿Y qué tecnología se utilizará? a ver, no, lo de la propuesta, lo de los 3 millones es dentro de la propuesta de la universidad se plantea un modelo de cómo podría ser una planta, que es donde se presentan los costos, que tuviera sentido en el contexto de Uruguay. Entonces, en ese contexto se entendió que una planta de ese tamaño podía servir. Queda claro que hay una necesidad de hacer estudios de factibilidad económica, o sea, porque supongamos que por obra de magia mañana apareciese el dinero para hacerlo, es claro que no tiene sentido generar una planta de ese estilo si no tenemos un modelo de negocios adecuado que la haga sustentable. Entonces también en eso la universidad avanzó y se planteó que no se puede pensar una producción nacional de todas las vacunas porque no tiene sentido ni es factible en el corto plazo ni tiene realidad efectividad. Lo que pensamos es, y eso fue lo que planteamos, incorporar un par de tecnologías para poder desarrollar algunas vacunas con esas tecnologías. Las tecnologías que planteamos son dos. Una que tiene que ver con la producción de proteínas recombinantes, que es una tecnología que en el país, la academia y a nivel incluso industrial, en el área veterinaria, se tiene y por tanto hay conocimiento en el país. Y una tecnología nueva que fue la tecnología que se hizo famosa durante la pandemia y que es lo que consideramos una tecnología disruptiva en el sentido que cambia mucho la forma en que podemos concebir, sobre todo la velocidad a la que podemos desarrollar vacunas, que es la tecnología de RNA mensajero. Entonces, se plantea trabajar sobre esas dos. El tema aquí es que para hacer esto viable, como les digo, tenemos que tener un modelo de negocios, entre comillas, que permita hacerla sustentable. Y en ese sentido, se están buscando, en particular en lo personal, como director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico, entre nuestra misión tenemos la colaboración, la interacción con la industria biotecnológica. Entonces, estamos tratando de promover reuniones entre distintos actores de la academia y de la industria biotecnológica de Uruguay, pero también del mundo, para pensar posibilidades concretas. Por ejemplo, no necesariamente tenemos que empezar produciendo las vacunas a nivel nacional desde el principio, sino que se pueden hacer acuerdos de transferencias tecnológicas que empiecen en una etapa con hacer la parte final de la producción. Porque yo digo siempre, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer en Uruguay para que esto sea viable, no solo es tener un modelo de negocio, sino además generar músculo en el sentido. O sea, Uruguay no tiene en este momento experiencia de producción de vacunas a nivel humano, sí la tiene a nivel veterinario, es muy fuerte la producción de vacunas veterinarias en Uruguay, y entonces necesitamos generar caminos. Entonces, hacer acuerdos intermedios con empresas nacionales y extranjeras que puedan asociarse para desarrollar algunas de las etapas en el país, pensamos que va a ir contribuyendo a generar ese ambiente de producción nacional de vacunas.
Este proyecto tendría un costo de 30 millones de dólares, obviamente unos 30, ¿no? Aproximadamente. Hay que conseguir los inversores. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se invierta? Porque, bueno, usted hablaba del modelo de negocios. Sería producción de vacunas para uso en humanos, producción de vacunas para uso en animales y además producción de medicamentos de alto costo. Sí, esa es nosotros planteamos desde la universidad un panorama en el cual ese es el área que hay que realmente enfrentar, encarar. Los modelos pueden ser diferentes, las inversiones hay que buscarlas de forma diferente, o sea, no necesariamente esa inversión la tiene que hacer totalmente el Estado, pero también es importante entender que los inversores no invierten en la nada. O sea, ningún inversor va a venir a poner dinero a Uruguay simplemente porque digamos que queremos hacerlo. O sea, muchos países en el mundo están intentando hacer lo mismo y la búsqueda de potenciales inversores ángeles está a la orden del día en todos lados del mundo. Entonces, yo creo que lo que sí es importante desde nuestro lado como país es generar las condiciones adecuadas que hagan atractivas a los potenciales inversores a sentarse en Uruguay. Por eso digo, ¿qué cosas tenemos atractivas? Bueno, además de lo que decimos normalmente, que este es un país estable, que es un país adecuado, tenemos una comunidad científica bien formada, aunque debo aclarar que es una comunidad científica muy pequeña, realmente en términos de científicos per cápita, Uruguay tiene muy poca, es una comunidad científica muy pequeña, por más que sea de buen nivel, necesitamos ir generando esas condiciones, incrementando esa capacidad y en cierta medida generar los posibles acuerdos que atraigan a esos inversores. Por eso le decía, acuerdos con empresas nacionales para hacer una parte de la producción acá inicialmente, generar los mercados, prepararse para exportar desde Uruguay a la región y al mundo. Creo que son los pasos necesarios para ir avanzando en este sentido. Al tratarse de un instituto nacional, no de un instituto universitario, ¿quién administrará y gestionará el mismo? Bueno, nosotros ahí proponemos, pero es algo que se verá a discutir, entendemos que la gobernanza de ese instituto debería incluir a los distintos actores relevantes, donde la academia, y de la cual la universidad es quizás el actor más importante en términos de volúmenes, tiene que estar presente, la academia no hay ninguna duda que tiene que estar presente, pero también tienen que estar presentes los empresarios que van a ser quienes lleven adelante este tipo de trabajos productivos, el gobierno, porque obviamente esto es un área que tiene que competir a nivel de acuerdos internacionales, que es el gobierno quien tiene que realizarlos, y todos los sectores que tengan que estar involucrados en esa tarea. Solo entendemos que tiene que ser una gobernanza de ese estilo, no tiene sentido de otra manera. En el marco de este estudio de factibilidad, doctor, que bueno, tuvo los fondos votados, como usted señalaba, en la rendición de cuentas del año 2021, ¿está prevista la creación, o es algo que está pendiente, la creación de alguien o algo que regule esta cuestión y también el tema de la vigilancia sanitaria, que es algo sumamente importante y clave en esta iniciativa? Sí, claramente. O sea, Uruguay, yo les decía que necesitamos generar músculo para esto. En el área de producción, pero también en el área de regulación. O sea, Uruguay no tiene en este momento una agencia sanitaria con el nivel de independencia que tiene que tener para poder ser certificable. O sea, hoy por hoy los medicamentos biotecnológicos, tanto vacunas como otro tipo de medicamentos, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, requieren que la autoridad sanitaria del país los valide, los convalide. Y entonces, en ese sentido, a esas autoridades sanitarias, agencias sanitarias, se les pide un nivel de independencia del poder político que hoy por hoy nuestra agencia sanitaria está directamente como una parte, como una oficina dentro del Ministerio de Salud Pública, que funciona, pero que para que pueda ser certificado internacionalmente necesita tener un nivel de independencia mayor. Entonces, también en eso es que hemos conversado con las autoridades de salud, tanto el ministro anterior Salinas como la ministra actual, en la importancia de avanzar también en el tema de las regulaciones en el país. Doctor, respecto a, bueno, porque el COVID-19 nos tomó sorpresa, se habla de otras eventuales pandemias que podrían venir. Este instituto está previsto que pueda fabricar vacunas para cualquier situación sanitaria que se pueda presentar.
Bueno, la idea de eso que tú decías hoy de las 3,5 millones de dosis es porque eso es un tamaño de planta que sirve para, es lo que se llama un tamaño de planta piloto, que no es una escala industrial masiva, pero que en el caso de nuestro país alcanzaría para en una situación de emergencia como fue la pandemia, cubrir las necesidades nacionales. Obviamente si esto funciona y evoluciona, se construirán otras plantas que servirán para exportar, pero esta está pensada para dar problemas, solucionar problemas nacionales también. ¿Qué plazos se manejan para cuándo podría concretarse esta realidad? Y eso no en la universidad eso no depende de nosotros. O sea, nosotros hicimos la propuesta, entendemos que esta propuesta es importante. Las autoridades es que las tomaron, hemos tenido reuniones con autoridades nacionales quien dicen que están interesadas en el tema y que están buscando potenciales fondos para poder avanzar en ese sentido. Y por otro lado, lo que te decía al principio, nosotros estamos trabajando en la búsqueda de potenciales asociaciones estratégicas tanto con niveles académicos como para la incorporación de tecnología, como con empresas que puedan estar interesadas en hacer inversiones a nivel nacional o que puedan estar interesadas en transferencia tecnológica del país para ir avanzando. Yo creo que esto es un proceso que, bueno, no podemos poner una fecha porque no es algo concreto que hay que construir la planta y nada más. O sea, hoy la planta de por sí, si la tenemos, si no tenemos las actividades necesarias para llenarla, no tiene sentido. O sea, que se va construyendo todo junto. Entonces, en ese sentido, lo que sí es claro es que tanto desde las autoridades nacionales como desde la academia seguimos trabajando en la búsqueda de efectivizar esto. Y aquí se pone otra vez arriba de la mesa ese resquemor que hay a invertir en investigación. Sin lugar a dudas que eso que se reclama de la inversión en investigación ha quedado en evidencia a lo largo de los años, se agudizó con el tema de la pandemia y hoy con esta posibilidad por delante, sin lugar a dudas, de que hay que invertir en investigación. Uruguay tiene muy buenos investigadores, biólogos, científicos, también ha quedado en evidencia en la pandemia, inclusive reconocidos en otras partes del mundo antes que en Uruguay, pero tenemos como una base muy importante, ¿no? Con este instituto, con el recurso humano altamente capacitado, con eventualmente las inversiones, como que podemos otra vez recuperar autonomía, soberanía en ese sentido. Sí, yo creo que hay que entender dos cosas. Uruguay, tenemos un buen parque de científicos, estamos razonablemente bien formados, pero no somos únicos en el mundo. El mundo está lleno de científicos buenos, igual que nosotros. Entonces, y por otro lado tenemos un problema real. Nuestra comunidad es muy pequeña, insisto en eso. O sea, nosotros para poder encarar estas cosas necesitamos que el país incremente. Lo cual no es solo un tema de fondos, es un tema también de generar oportunidades para que los jóvenes se puedan sentir atraídos por la carrera científica. O sea, la pandemia funcionó como un acelerador de eso. O sea, realmente se incrementó el número de jóvenes que quieren dedicarse a las ciencias. Y yo creo que lo que sí quedó claro durante la pandemia es que esa dicotomía de si vale la pena invertir en investigación o si hay que comprar la investigación por Uruguay no tiene sentido que la produzca propia, quedó absolutamente claro que eso es una dicotomía absolutamente innecesaria y una falacia, porque el problema es el siguiente, es cuando lo que se vio en la pandemia es que cuando hay situaciones de emergencia, no se puede salir a comprar tecnología en el mundo porque está ocupada, porque la tienen otros. Entonces, si Uruguay no hubiera tenido capacidad de desarrollar sus propios kits diagnósticos, no hubiéramos podido diagnosticar en tiempo y forma el COVID. Eso que a nosotros nos parece raro, porque en Uruguay realmente lo pudimos hacer sin problema, fue la realidad de buena parte del mundo. No tenían materiales para hacer diagnóstico de COVID, porque tenían que comprarlos, porque habían decidido no invertir en investigación, lo compraban, pero no había disponibilidad. Entonces, uno en situaciones de emergencia no es como que va a un supermercado y compra lo que necesita. En situaciones de emergencia hay una realidad de que los recursos faltan. Entonces, Uruguay, teniendo ese mínimo parque científico, logró desarrollar herramientas propias que nos permitieron sobrellevar bien la pandemia, como fue que lo hicimos. Pero creo que realmente esa discusión que era muy, muy común en la década de los 90 y al principio de los 2000 no tiene ningún sentido. O sea, ha quedado demostrado que no se puede trabajar de esa manera. Y yo creo que eso es una realidad que tanto a nivel de población como de autoridades ha quedado claro, ¿no? La investigación científica no es un gasto perdido, sino que realmente es lo que prepara al país para poder enfrentar situaciones complejas.
Doctor, para ir redondeando, ahora el Parlamento se encuentra estudiando todos estos informes surgidos de, bueno, este estudio de factibilidad, ¿es correcto? ¿Y sabe usted qué tiempos maneja el Parlamento a nivel de comisión o a nivel de plenario? No, yo no, la verdad que no lo sé eso. Yo creo que no está planteado en esta rendición de cuentas algo así. Sí tengo conciencia, porque lo hemos hablado directamente, que autoridades nacionales promovidas desde informes positivos del Parlamento, pero a nivel Poder Ejecutivo también están buscando alternativas para encontrar esta financiación. Eso me consta, pero los tiempos los dirán las posibilidades que vayan surgiendo. Está bien, uno de repente pecando de ansioso que quiere saber, bueno, a ver cuándo se podrá empezar o cuándo habrá un pronunciamiento, es que de repente buscamos esas respuestas. De todas maneras, no deja de ser una muy buena noticia este avance que se ha concretado y bueno, estaremos atentos a cómo se sigue desarrollando. Muy bien, sí, le mantendremos informada a la población. Como les digo, estamos ya trabajando intensamente en asociaciones estratégicas con academias y con empresas de todos lados del mundo, que estamos, digo, ayer se fueron unos empresarios empresarios de vacunas de un país, hace 15 días estuvieron otros, estamos manteniendo reuniones por Zoom con distintas empresas y academias de distintos lados del mundo. Acabo de volver de un congreso en Escocia donde se nos planteó que hay institutos en Estados Unidos académicos que están dispuestos a generar toda la formación necesaria en la producción de vacunas de mRNA en Uruguay. O sea, estamos moviéndonos. O sea, lo que pasa es que no tiene sentido decir cuándo empieza a construirse algo, porque eso no depende solo de nosotros. Pero se está trabajando muy fuertemente e iremos manteniendo informada a la población. Está muy claro, doctor. Le agradecemos mucho, Chavalgoiti, por habernos atendido esta mañana, bueno, compartir estas buenas noticias y nos sumaremos al seguimiento para ver cómo se sigue desarrollando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Igualmente para usted, que le vaya muy bien. Bueno, señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. Ya son las 11:27 de la mañana. Enseguida volvemos.